18 minutos pasaron de las 5 de la tarde. La semana pasada, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires logró desactivar una crisis interna, política, incluso que quizás con la posibilidad de que esto terminara en una intervención judicial, y luego de meses de enfrentamientos por irregularidades que se presentaron en las elecciones del año pasado, se llegó a un acuerdo de cogobierno entre los sectores liderados por el senador nacional Maximiliano Aval y el presidente del partido a nivel nacional, Martín Lustó. Está con nosotros quien supuestamente ganó las elecciones por el espacio de Maximiliano Aval, Miguel Fernández. ¿Cómo estás, Miguel? Eduardo Vitali te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Amagué a presentarte como presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, pero No me hagan lío, no me hagan lío. está bien, no te metí en ningún lío entonces. No, vamos a poner eso en un paraguas, digamos, hasta noviembre, pongámosle, hasta que termine toda esta situación electoral de la provincia y la nación, y que, bueno, finalmente se termine la historia de la interna del radicalismo y que se proclame el ganador de esa elección, que todavía... Pero hasta que se proclame el ganador, entiendo que la justicia va a ver las impugnaciones de los votos y demás. ¿Quiénes son hoy las autoridades de la Unión Cívica Radical a nivel provincial? Bueno, ese es el acuerdo que logramos la semana pasada, digamos, después de bastantes conversaciones, para salir de una inacción del partido y de una permanente discusión de la prórroga de los mandatos, y que la conducción anterior podía prorrogar mandato o no, vencido el plazo, la convención también, que caducaba en su mandato, que son los órganos de conducción del partido. Imagínate si eso no está resuelto o es apelado en la justicia y se vuelve a apelar, y entramos en esa nebulosa que hace que el partido no sepa quién manda o quién conduce en todo caso, y cómo hace para trabajar en un escenario electoral en el cortísimo plazo. Entonces, salir de esa situación, más allá de todas las discusiones anteriores, era fundamental, y cada uno hizo un esfuerzo para lograr ese acuerdo, creando dos estructuras paralelas: un comité de contingencia, que sería la conducción transitoria del partido a nivel provincial, lo que vendría a reemplazar las autoridades del comité provincia, y una convención de contingencia que vendría a reemplazar a la convención provincial. En el caso del comité de contingencia, el órgano político del partido lo voy a conducir yo. Bien. Y acompañado por, vamos a ser 10 afiliadas de radicales, 5 de cada espacio. Y la contracara es una convención contingente que va a conducir Pablo Dominicini, que es en todo caso quien me enfrentaba, también 5 y 5, pero de lo que se trata es que ambos comités o ambas estructuras trabajen de manera armoniosa para lograr acuerdos conducentes, ¿no? Esto tiene sentido si es que nos ponemos a trabajar para lograr acuerdos que sean operativos. Si vamos a llegar a octubre, julio en realidad, para la elección de la provincia, sin resolver las cuestiones, cómo hacemos para enfrentar el proceso eleccionario, nos va a pasar lo mismo, digamos, ¿no? O sea, va a haber mucho diálogo, mucha discusión y acuerdos. Supongo yo que lograremos los acuerdos. La UCR bonaerense baja las armas y se encamina a una tregua interna con un comité conjunto hasta las elecciones, subrayó en su cuenta oficial de X, la UCR de la provincia de Buenos Aires. ¿Conforme usted con este desenlace? Creo que es inteligente, ¿no? Insisto, todos tenemos nuestra particular opinión de la elección, de que si uno ganó, no ganó, dónde no ganó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos sabés que a veces eso no alcanza, y a veces tenés que ser práctico. Y esta creo que es una solución práctica que eliminó la posibilidad de intervención del partido por el Comité Nacional del Radicalismo, lo cual hubiera sido muy malo institucionalmente, para la provincia de Buenos Aires hubiera sido muy malo, hubiera estado también discutido si era imparcial, no era imparcial, si respondía a Lustó, si no, toda esa cosa, viste, que se empieza a formar alrededor de las opiniones, y muchas intencionadas, por supuesto. Entonces me parece que logramos salir de esa situación
y ponernos a caminar. Y yo también digo que a veces uno ha escuchado en la campaña y antes y después, dirigentes que conocidos y demás, mucho prejuicio, ¿no? Que te ponen el mote de ustedes, pero ¿alguna vez hablaste conmigo? Vos sabés lo que pienso yo del Estado, vos sabés cuál es la provincia que creo que tendríamos que construir como radicales. ¿Me llamaste alguna vez? No. ¿Y entonces por qué opinás? ¿Viste? Y eso está plagado en la política, de los prejuicios sin hablar, sin escuchar. Y además, mucho más importante que eso, es qué hizo cada uno. Pues yo vengo del territorio, yo vengo de gestionar 8 años un municipio importante como es Trenquelauquen. Entonces, las palabras se agotan. Venía a ver lo que hice, dónde gasté la plata, en qué invertí, cuál es el modelo de gestión municipal, cómo estaban las finanzas, a dónde poníamos y dónde no poníamos la guita, qué hacía, qué no hacía, qué discutía, cómo discutía. Entonces, para mí valen más los hechos que las palabras y ahora tenemos esa oportunidad de llevarlo adelante, ¿no? Miguel, ¿cómo le va? Iván Cerezuela lo saluda. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andas? Respecto a esta interna también por la que está, en la que está el radicalismo, obviamente desde que Javier Milei llegó a la política movió un poco el tablero, no solamente en su espacio, sino también en el peronismo, en el radicalismo, y siempre vemos o escuchamos que, por ejemplo, el peronismo debe tener una reconfiguración. ¿El radicalismo también debe tener una reconfiguración más ideológica política? Sí, a ver, Milei llegó no de casualidad, llegó por un montón de circunstancias donde los partidos tradicionales no somos ni inocentes ni ajenos, ¿tá? O sea, nos hacemos cargo, yo me hago cargo de las cosas que no hicimos, o en todo caso, de las que no pudieron trascender los gobiernos locales. Insisto con esto, porque el radicalismo tiene 5 gobernadores, tiene más de 500 intendentes, que decir que el radicalismo sirve para gobernar. Pero quizás esa forma de radicalismo no llegó a donde tenía que llegar, no tuvo la visibilidad que tenía que llegar. Y al peronismo le pasa parecida a las cosas. Y al PRO también. Hay una política que gestiona, que gobierna, que sabe que la guita no es infinita, que hay que priorizar bien el gasto, que hay que ser eficiente, que tiene que ver con la ideología, ¿no? A ver dónde poner la guita, no es lo mismo ponerla en salud que ponerla en hacer un monumento a no sé qué cosa, no es lo mismo. Entonces, creo que el fenómeno Milei nos interpeló y estamos en ese proceso. Yo creo que tenemos que acelerar ese proceso de revisión de qué significa la política hoy en la Argentina, cómo se hace política en el mundo, no solo en la Argentina, porque también cambió la forma de hacer política. Las redes, los algoritmos de las redes, como dice Giuliano da Empoli en Los Ingenieros del Caos, han modificado la forma en que se hace política en el mundo y en la Argentina. Y entonces, si no la entendemos, aparece un fenómeno como el ley y decimos, esto es un extraterrestre. No, esto tiene una lógica. Y nosotros somos los que tenemos que aprender eso. ¿Existe un lugar, hay una postura, hay una cornisa entre ser interpelado por este discurso a ser un radical con peluca, como lo llaman algunos? ¿Hay un medio en eso? Mira, yo creo que es un término simplificado, el radical con peluca, a partir de esa foto famosa de 6, 7, 8, no sé cuántos radicales fueron a la Casa Rosada y sacaron una foto con Milei, y que en todo caso, en el discurso, estuvieron muy cerca y adhieren mucho a lo que significa Milei. Yo te diría que el radicalismo no es eso, no es eso. Ahora, el radicalismo tiene que volver a las fuentes, que es básicamente cuál es el rol del Estado en la sociedad moderna, en la Argentina, cómo se administra el Estado, cuáles son las prioridades de la administración, discutir a quién, a ver, porque todo esto, Milei es fenómeno en el discurso, la verdad, la mitad de las veces miente, o más de la mitad de las veces miente, y parece que a nadie le importa las inconsistencias del discurso de Milei, que un día dice una cosa y al día siguiente hace otra, ¿no? Y parece que eso no tiene castigo, no tiene repercusión electoral, ni mediática, ni social. Eso es un dato, un hecho de la realidad. Pero es el sentido común lo que tiene que recuperar la política. Y en eso no solamente están los radicales, o deberían estar los radicales, tienen que estar todos en esa situación. De volver a pensar para qué sirve hacer la política. ¿Para qué uno está metido en política? Yo soy médico de profesión. Yo dejé mi profesión, me dediqué a full a la intendencia,
Yo ya me jubilé, no quiero ser legislador, vengo a hacer un aporte porque creo que hay posibilidades de generar equilibrios en esta locura que hoy está viviendo el país. Bueno, de eso se trata, me parece, más o menos, ¿no? Miguel, ¿hay posibilidad de que el radicalismo vuelva a unirse con un sector del PRO que quizás no está de acuerdo con esa alianza con los libertarios? Hay muchos tipos, hay mucha gente que más allá del partido de pertenencia tiene sentido común. Para mí esa es la palabra clave. Mucha gente que tiene, como te dije, que es del interior, no solamente del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene responsabilidades de gobierno, que sabe que no puede mentir porque la gente te lo reclama a la vuelta de la esquina, que no se puede gastar más guita de la que se tiene, porque si no a fin de mes no podés pagar los sueldos municipales y tener un piquete en la plaza del pueblo. Esa gente, cuando vos conversás, no te sentís muy diferente. Peronistas, radicales, del PRO, vecinalistas, tipos que saben cómo se gestiona y cómo se producen hechos. Los gobernadores tienen lo mismo en una escala más grande. ¿Está? Entonces digo, ¿se puede conversar? Sí, con la gente que tiene sentido común, que no tiene una anteojera ideológica que le pone una restricción para sentarse con el otro a escucharse y a generar una alternativa, ¿no? Yo no creo en el Estado omnipresente, en el Estado que hace todo, en el Estado que no importa si sale caro o barato, pero hace todo, ni creo en el Estado ausente de ese que dice, mira, el Estado cuanto menos haya mejor. No coincido con eso, ni con lo otro. Está el Estado normal, el Estado eficiente, el Estado moderno que administra las prioridades de una sociedad. Y ahí es donde hay que volver. Y hay mucha gente, no importa si es del PRO, peronista, radical. Es cuestión de superar ciertas barreras, a veces que vienen de afuera más que internas, ¿no? Miguel, si tuviera que votar en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no haría? Y yo votaría a Lula Levy. Mirá, y eso que está de la otra vereda del sector que usted integra el radicalismo. Sí, bueno, pero eso por eso digo, a ver, yo no la conozco personalmente a Lula, pero creo que el partido, uno de los caminos que tiene que enfrentar seriamente es una renovación dirigencial. Y vuelvo a lo autorreferencial, perdónenme un segundo. A mí me encanta ser intendente, me encanta. Yo, la verdad que extraño ser intendente, pero yo cumplí mis 2 mandatos, tenía la posibilidad de ir un tercero y me fui. Y me fui porque nosotros tenemos dirigentes jóvenes que empezó, que soy intendente, que tiene 33 años, en el mandato anterior fue mi presidente de bloque, y en el primer mandato de concejal entró quinto. ¿Está? Y mi secretario de gobierno siguió siendo secretario de gobierno de él, que fue presidente de la Juventud Radical, y Valentín Miranda, que también es un diputado de Tegelao, que tiene la misma edad. Muchachos, los viejos tenemos que estar para ayudar, para explicar, para conversar, para aprender también de esta gente joven. Y creo que Lula es una buena candidata, ¿está? Y yo la votaría a ella. Bien, no Miguel. Si es de evolución, qué sé yo. Y radical. Y la última, Miguel, con respecto a las elecciones del domingo pasado en diferentes provincias, ha tenido una buena performance el radicalismo en San Luis, en Jujuy. Sí. ¿Qué lectura haces al respecto? Bueno, que esto es una elección en la provincia de Buenos Aires inédita, yo lo traigo a nuestra provincia. Va a ser la primera vez que tenemos una elección desdoblada. Correcto. Me siento parte de esa decisión. Yo lo planteé en febrero en el acto de Mar del Plata. Recuerdo hasta la palabra, vengo a plantear en este ámbito el desdoblamiento de las elecciones. No, por supuesto que fue una decisión del gobernador, pero nosotros estamos acompañando ese proceso desde el primer día, y lo veníamos discutiendo cuando éramos intendentes y somos los abanderados de la autonomía municipal. Creo que la discusión hay que darla en la provincia de Buenos Aires. Entonces, primera cuestión, es muy interesante lo que pasó, porque cada provincia es un mundo aparte, ¿no? Yo lo escuchaba a Sdro en Chaco, y dice, mirá, si yo no me junto con todo el mundo, vuelve Capitanich. Bueno, ahí es una elección particular. Jujuy tiene otra estructura, viene con otra historia también de armado político, incluso cuando estaba Morales. Entonces la provincia de Buenos Aires es un nuevo desafío que tenemos, cómo construir una alternativa, que no sea juntarnos para ganarle al otro,
que este es el gran error de la política a mi criterio. Si no tenés proyecto, no tenés futuro. Si el proyecto es, vamos a juntarnos para ganarle al otro, no hay afecto societario, no hay comunidad de ideas, no hay una mirada común, entonces eso muere al día, ganaste y perdiste, ganaste la elección y perdiste el futuro. ¿Me entendés? Entonces, hay que mirar lo que está pasando. Tiempo atrás pasó la elección de Santa Fe, otra elección distinta. Entonces, en una fueron con los libertarios, en otro no fueron con los libertarios, en otro... Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia en la provincia de Buenos Aires para ver de qué manera el radicalismo, en pie de igualdad con otros actores políticos, puede construir un proyecto con una mirada de una elección de medio término, sin olvidarnos que lo importante es qué proyecto presentamos para la provincia en 2027. Miguel, le agradezco la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Le mando un abrazo grande. Un gusto, chao, hasta luego. Miguel Fernández, ganador de o supuesto ganador de las elecciones provinciales del radicalismo el año pasado, con un radicalismo que está en llamas, que ahora logró un acuerdo donde va a haber un cogobierno, insisto, en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, entre Miguel Fernández y Pablo Menicini, quienes se enfrentaron el año pasado. 34 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos un ratito en vivo.